artículos de sociología, educación y música en diversos medios de su país y en otros medios, entre ellos, por ejemplo, el canal donde tuve a bien el contacto con el maestro en YouTube, tiene alguna información de difusión, bastante interesante. Los podemos compartir también en el canal si es que ustedes están en la disposición de visitar algunos otros temas relacionados, obviamente, con la sociología. Y si no me equivoco, Leonardo, buenas tardes. Hola. Empezaríamos con el video, ¿no es cierto? Sí, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por recibirme. Yo soy profesor de sociología en Uruguay, en la ciudad de Canelones y Montevideo. Y bueno, estoy muy agradecido por la invitación y bueno, hacer esta presentación de sociología urbana en la que había planteado algún video para ver y con el que podemos empezar. Y también con alguna introducción. Yo le voy a hacer una introducción al video para no ver solamente un video. A veces no vemos nada cuando vemos directamente un video sin más o menos una introducción, ¿no? Yo seleccioné este video porque, bueno, es de los pocos videos que dentro de la materia sociológica o histórica o antropológica, porque Luis Mumford, que es el que hizo este documental, eh, hacen un documental de este tipo, ¿no? Por lo general lo hacen directores artísticos que no tienen una necesidad sociológica o histórica de hacer la película. Entonces me pareció interesante lo de que hace Lewis Mumford, que escribió e hizo este documental sobre la ciudad. O sea que es un especialista, es como un urbanista haciendo una película sobre la ciudad, ¿no? Lo hizo, bueno, en 1939 y es interesante porque maneja ya unos criterios de sociología urbana que vamos a tratar luego, ¿no? Este documental tiene 5 partes. La primera y la última la vamos a descartar para no ser tan largo. Es un documental son 14 minutos, ¿no? Nada más. Yo lo hice bien breve y es muy intenso, incluso pasa rápido los 14 minutos. En la primera parte, que no la vamos a ver, pero sí dejé una introducción. Lewis Mumford, un gran historiador de la ciudad, escribe la ciudad y la historia, la carretera y la ciudad, la cultura de las ciudades, un autor notable. Escribió también sobre Frank Lloyd Wright, que es un urbanista. Bueno, y en la primera parte muestra la granja o la vida rural, la vida antes de la industrialización, en el siglo XVIII, ¿no? Pongamos finales del siglo XVIII. Si bien las imágenes son de 1979, fue a un lugar donde todavía no había impactado la revolución industrial, ¿no? No es ni Nueva York ni Manhattan, fue un lugar, filmó y lo mostró como así es como se vivía en el siglo XVIII, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Están fundiendo hierro en esa imagen al principio. Funden hierro, que ya es la industrialización. Eso lo va a hacer a gran escala, a nivel con grandes edificios de 4 o 5 manzanas, de muchos pisos, pero en el siglo XVIII se hacía eso, pero de manera artesanal, una maquinaria artesanal. Y de golpe, bueno, irrumpe la máquina a vapor, irrumpe el impacto de la técnica, que es lo que va a enfocarse mucho Mumford, y en esta exposición vamos a ver un poco del impacto de la técnica en la construcción de la ciudad. Y bueno, a partir de ahí, bueno, es que se generan las otras 3 partes, que es la que nos va a interesar. En la primera parte del documental, vamos a hablar el documental va a mostrar la ciudad industrial, la industrial típica. En la segunda parte, la metrópoli, la vida social en la metrópoli con mucha gente. Y en la tercera parte, la época del automóvil, y cómo el automóvil llena las rutas, las carreteras, las satura de una manera tal que nadie puede pasar un domingo tranquilamente, ¿no? Digamos que Luis Mumford es un autor que cree en una ciudad ecológica, que no sea insalubre como fue la ciudad del siglo XIX, realmente con el crecimiento de la revolución industrial hecho así con la CFR, la CPAC, digamos, hecho así como venía, ¿no? Necesita una planificación. Bueno, y él tiene esa visión humanista, ¿no? Un poco, bueno, ver un poco cómo nos enroscamos en estos problemas. Así que yo, mirá, Francisco, pensaba ver este documental. Yo lo puedo pasar desde acá, que yo tengo buena conexión.
si ahí se oye y se ve bien, lo podemos dejar así. De acuerdo, solo una duda, Leonardo. ¿Son 15 minutos los que planteas? No sé si son los primeros 15 o los últimos 15 o un intervalo entre el video. Es un intervalo, es un intervalo. Esto está en YouTube, las 3 partes, se las recomiendo para verlas. Las 5 partes, estas son las 3 partes del medio. De acuerdo. Si te parece bien, pongo la liga en el chat. Tenemos un chat aquí en la misma llamada. Por si no se alcanza a escuchar bien, doy por sentado que estamos ya todos de este lado. Bien, sí, no sé si todos vimos a la misma vez toda la serie, pero bueno, terminaba con la autopista, que en esta parte, en este documental se llamaba la autopista, la ciudad sin fin. Según Manford, las ciudades, la metrópoli moderna se volvió tan disparatada que no tenía fin, ¿no? Hasta llegaba el domingo y cuando querías salir de la ciudad, seguías en la ciudad y terminabas en esa última tercera parte según lo que vimos. En realidad es la cuarta, ¿no? En el original, en los autos chocándose unos contra otros y teniendo un domingo donde seguís en la ciudad, que era a lo que apuntaba Manford, justamente era a poder salir un poco de eso, a salir un poco digamos, de la industrialización y de la metrópoli, ¿no? Crear ciudades más saludables. Por eso es un urbanista, un planificador muy interesante. No sé si tienen un comentario antes de que yo iba. Sí. Sí. Yo, Leonardo, me parece realmente interesante cómo es que incluso hasta las preguntas que plantea el mismo narrador del video, cómo se crearon estas ciudades, cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Cómo es posible que tengamos estos espacios, son preguntas que no hemos podido responder incluso hasta la actualidad, y los mismos problemas que se generaron con la producción industrializada, lo mismo lo muestran las imágenes, ¿no? Esta forma de primero la fundición del hierro de manera tradicional, pero luego pasamos a una producción más industrializada, no solamente del hierro y la tecnología con los enseres domésticos, sino también hasta el modo de producción, la comida, ¿no? Como estas fábricas también tecnifican incluso la producción de pan, la producción con los grandes establecimientos, los restaurantes y las grandes concentraciones de las ciudades. Todo eso siguen siendo patentes las problemáticas dentro de nuestras ciudades. Al margen del video, Leonardo, les invité a los chicos que vieran, estoy seguro que conocen la película Los Olvidados, de Luis Buñuel, esta película que es sí. memoria histórica de la humanidad. Sí. También se puede abordar bastante, por ejemplo, el concepto que vas a tratar de la actitud blasé, por ejemplo, ¿no? La indolencia. Pero nada más para que estemos en contexto, y si gusta retomar algún ejemplo de esa película, lo podamos hacer. Bueno. No sé si hay algún comentario, chicos jóvenes, señoritas. De acuerdo, solo también para señalar, Inti, habías expresado tu inconformidad respecto a la película de justamente Los Olvidados, que no era una película muy grata, porque muestran escenas crudas, ¿no? Por así decirlo. Y en esta misma película también se muestra una persona con capacidades diferentes, o menos válida, ¿no? Que tiene una prótesis en la pierna y de hecho realiza sus actividades diarias con esta limitante. Esto no es tan común que se presente en el cine, pero me lleva a la reflexión, y me gustaría hacerles la pregunta, chicos: ¿qué consideran que sea más ruda la realidad? ¿O cuál realidad sea más cruda o más ruda? ¿La pobreza en la ciudad o la pobreza en el campo? Tal vez en la ciudad, porque tal vez se limita algunas, por ejemplo, a una vivienda digna. Por ejemplo, en el campo tal vez tenga la posibilidad de cosechar sus alimentos, vivir en paz prácticamente, como lo vimos en la película de Los Olvidados. Siendo una persona con discapacidad, los jóvenes de la calle lo molestaban mucho. Tal vez sea una dificultad que tenga en la ciudad, y en el campo tal vez, no sé, su familia que lo cuide y así.
Gracias, Juan. Sí está señalando justamente una de las características de las sociedades rurales, ¿no? Estos lazos mucho más estrechos con las personas que te rodeas en un contexto rural. No así pasa en un contexto urbano, en donde ya nos platicará el maestro Leonardo cuáles son estas características y qué es a lo que nos conlleva como actividad, perdón, como actitudes urbanas, ¿no? Y cómo nosotros nos relacionamos con ese otro que no conocemos. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí, desde mi perspectiva, una pobreza urbana es mucho más hostil que una pobreza rural, ¿no? Por incluso el acceso a los recursos. Me ha tocado ver algunos hermanos migrantes que se han establecido en mi ciudad, que vienen de zonas indígenas en mi país, principalmente Chiapas, pero algunas veces estas mismas personas identifican plantas en parques y jardines urbanos que los mismos urbanitas desconocen el uso, pero ellos lo usan como alimento, como remedios tradicionales en un contexto urbano, pero con una actividad que ya migraron de su contexto rural, ¿no? Es para dar un preámbulo justo a la plática. Adelante, Leonardo. Escuchamos. Sí, no, es fantástico lo que planteaba así sobre la película de Luis Buñuel, una gran película, notable, del gran cine mexicano que vimos, es de los 50, la película, o los 60, los 50. Sí, yo casualmente la vi también, me encanta el cine, así que bueno, bárbaro porque manejamos todos el mismo lenguaje en la película. Luego sí, lo que decís sobre la pobreza en la vida rural, digamos, podría ser una pobreza con dignidad, o incluso carestía o falta de algunos bienes, pero no llega a ser tan cruda como puede ser la ciudad, que es un desamparo total. Incluso hay mayor crecimiento demográfico, conseguir la comida es mucho más complicado, muy ruda la vida de la ciudad, como lo vimos en esta película. Yo en esta película, bueno, lo que me interesa es ver cómo la industrialización construye estas mega ciudades, estas metrópolis, en el siglo XIX, y cómo también en el siglo XIX surge una necesidad desde la sociología, que la seguimos hasta hoy, como vos lo planteabas claramente, la necesidad de planificar estas ciudades, porque no crecen así nomás, no son espontáneas, no pueden estar reguladas, no pueden estar dejadas a la ética, a la moral ni a las costumbres. Llegamos a un punto en el que eso no puede regular ni organizar la ciudad, entonces necesitamos una mayor planificación urbana. Planificación es la lección que surge de la ciudad del siglo XIX, producida por la revolución industrial. El mayor crecimiento poblacional, la gran aglomeración de personas en un mismo lugar, lleva a que necesariamente tengamos que pensar en una necesidad de estructuración, de organización, de administración, de planificación, que es lo que no vemos en algunas partes de esta película, ¿no? Si bien hay planificación, hay organización, todavía hay cosas que escapan a la planificación, como por ejemplo los slums, los barrios bajos, los cantegriles, los asentamientos irregulares, esa pobreza extrema, fuerte, que queda por fuera de la ciudad, o sea, no hay lugar casi para ellos, un lugar natural, incluso el lugar natural queda destruido. Entonces, bueno, es muy necesario crear saneamiento, acueductos, planificar dónde van a ir las personas, dónde no van a ir las personas, dónde van a trabajar, de qué van a trabajar, dónde vamos a instalar las fábricas, y si va a venir el automóvil, cómo vamos a usar el automóvil. O sea, es muy necesaria la planificación, no como en la vida comunitaria, que por eso quizás también la pobreza no era tan ruda, ¿no? Es un poco más espontánea la convivencia, y la costumbre solamente era suficiente más o menos para manejarlos. Bueno, entonces es una idea de la sociología urbana, la idea de que la convivencia no es espontánea, es una lección que nos deja el siglo XIX, y que no es natural ni surge por sí sola. Entonces lo que es necesario es las plasmaciones sociales tienen que ser organizadas, ¿no? Y surge esto en el siglo XIX, y de ahí, bueno, surge una reflexión sociológica de las ciudades. Luego el impacto del vapor. Fíjense que el vapor crea la metrópoli, como lo vemos en la película. Aparece el vapor y nos afecta en la vida cotidiana, hasta, como vos bien lo marcabas, hasta la manera de comer,
la manera de bañarse, de vestirse, sacan agua de afuera de su casa, la entran a un latón y se lavan, y siempre, bueno, con unas condiciones de higiene muy muy bajas, que fue lo que algo de lo que le llamó mucho la atención a Lewis Mumford, que escribió libros sobre esto, es la falta de higiene y las enfermedades nuevas también que surgieron en las ciudades, ¿no? Y bueno, luego la sociología, podemos decir que, bueno, podemos dividirla en sociología real y una sociología cultural también. Cualquier sociólogo, por ejemplo, yo soy un sociólogo general, tengo un conocimiento de sociología general, pero luego están las sociologías especiales, que cada una te lleva a un campo amplísimo, ¿no? El sociólogo urbano estudia un campo ya mucho más específico, y estudiando solamente eso llega a un conocimiento que no tiene un sociólogo general. Así que, bueno, si la sociología la podemos dividir en real y cultural, la sociología urbana entra dentro de la sociología real o material, queremos decir, ¿no? La sociología real o material, no es la sociología cultural, porque a veces la sociología también estudia la sociología del arte, la sociología del folclore, la sociología de la religión. Esas serían sociologías culturales. Cuando hablamos de la sociología urbana, hablamos de cómo el hombre vive en el ambiente, o sea, y usa la geografía. La sociología urbana, entonces, está muy implicado en cómo el hombre se plasma en la geografía en la que está viviendo. Por eso, y además, sociología urbana es un conocimiento teórico, práctico, del urbanismo, de la ciudad, pero no es urbanismo. El urbanismo es la aplicación de este conocimiento teórico y práctico, ¿no? Cualquier urbanista agarra el conocimiento de la sociología urbana y lo lleva a la práctica, o sea, lo convierte en tecnología. Es el conocimiento aplicado, ¿no? No es exactamente lo mismo sociología urbana que urbanismo. Un urbanista ya directamente trabaja la materia sobre el terreno y tiene un conocimiento práctico aplicado de la sociología urbana, que un sociólogo urbano de repente puede sentar algunas bases, ¿no? Pero no lo lleva a la práctica. O sea, es la tecnología, ¿no? La sociología urbana sería ciencia y el urbanismo sería tecnología, digamos. Decime, Francisco. No se te escucha. Disculpa, muchas gracias. De nuevo cuenta la novatada del micrófono. Se me hace muy interesante la reflexión que haces, porque justamente ayer comentábamos, ¿no? La parte epistemológica del urbanismo, que sí se desprende de estas ciencias sociales, porque realmente nunca habían existido asentamientos que requerían de una disciplina como el urbanismo hasta el siglo XX, ¿no? Que se da la gran explosión de las ciudades y la gran migración de la población. Sin embargo, corrígeme si me equivoco, puedo concebir entonces que un urbanista o alguien encargado que ejerce esta disciplina necesariamente deberá contener o tener conocimientos relacionados tanto con la sociología real, con el medio construido, como la sociología cultural, para quién serán destinados estos espacios, y lograr así entonces una sana convivencia del espacio construido, ¿no? Y me gustaría señalarlo con algunas imágenes de los videos en donde se ve este río de máquinas o de automóviles que cruzan casi sin sentido, y la gente en medio sin un espacio destinado para el peatón. En nuestras ciudades ahora basta con poner un camellón en medio para dotar a esta población a esta gente que está cruzando la calle, para que tenga seguridad y no estar expuesta a un medio, ¿no? Digamos que sería la conclusión o el resumen de estos conocimientos, pero ya aplicados en la construcción de un espacio público. Sí, exactamente, sí, lo que planteaste es sumamente importante. No podría haber un urbanista casi mundial, ¿no? Un urbanista que llega a tu ciudad y desde Uruguay y va y construye una ciudad, construye un parque o un edificio para ciudadanos que no conoce. Y lo mismo a la inversa, ¿no? Un urbanista tiene que estudiar la cultura, como bien decías, no solamente la sociología real, sino también la cultura donde va a construir. Tiene que saber si las personas usan o bicicleta o les gusta el auto. Por ejemplo, en Uruguay y en Argentina, a nosotros nos gusta usar el auto. Acá también. Sí, no es claro.
En cambio, no podemos pensar que la gente vive en ciudades. Ahora he visto que construyeron una plaza modernísima y casi que el plano es un plano internacional, estándar, y está lleno de lugares para poner la bici, y en realidad lo que hacemos es sentarnos ahí, poner la pierna, ¿no? Ni siquiera sabemos lo que es, porque está... Pero sin embargo es para poner bicis, es como para poner 25 bicis, pero nadie va en bicicleta a la plaza. Bueno, entonces claro, hay que tener un conocimiento sociológico, cultural del lugar donde construimos, y varía si son personas religiosas o no son personas religiosas, si son personas en qué clase social pertenecen, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, claro, estas ciudades que nosotros vemos que retrata Mumford y cualquier metrópoli a nivel mundial es casi una ciudad estándar, ¿no? Hecha copiadas unas de otras, edificios en altura, y sin tener en cuenta las necesidades de la ciudad, que es un poco más costoso. Siempre es más fácil construir de manera estándar un edificio tras otro, un rascacielos, el otro, que pensar un poco cómo es el comportamiento social, cultural de la ciudad. Por eso Chevalier, que es un sociólogo francés, ya había dicho que lo que se plasma en el urbanismo o lo que se plasma en la geografía, en la construcción, siempre es la estructura social que reina en ese lugar, ¿no? Yo había hablado del ejemplo de este chino, me parecía interesante, que los chinos construyen para simplificar la estructura social y la cultura en la que están, prohíben el Feng Shui, los lugares donde no se les prestan los planos estándar para construir. Entonces, porque claro, por el Feng Shui tienen que construir edificios que miren al sol, no, yo no sé de eso, pero imaginémoslo, sería algo así, ¿no? No pueden dar los cuartos donde no sale el sol, tiene que haber un ángulo, bueno, es tan complicado que prohibieron una práctica cultural, el Feng Shui. Bueno, nosotros no podemos hacer eso. Y luego, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si vamos a hacer un Porsche, unas ciudades con Porsche, donde todo el mundo anda en auto, nadie se sienta en un Porsche porque hay demasiado ruido, nadie conversa, o sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso hay que hay que estudiar la sociología, el conocimiento teórico de la sociología para ser un buen urbanista, ¿no? Y a su vez conversar con la gente. Después luego también está lo práctico, está lo teórico, pero siempre, ante todo hay que quedarse con la práctica. La práctica es ver realmente en el lugar donde estás qué piensa la gente, qué hace la gente, para no construir estos grandes edificios que no cumplen las funciones, no se acercan a las funciones sociales que deberían cumplir, se convierten en insalubres. También los niños, fíjate que los niños corren de una vía a la otra, ¿no? O sea que ahí está metido el tren, cuando debería ser una técnica que favoreciera la vida social en la ciudad. Una técnica al servicio del ser humano se convierte en incluso herramientas peligrosas, como también vimos en el video, que hay muchos accidentes de barrancos, autos que se desbarrancan. Luego es un domingo, salen a pasear y la ciudad no se termina nunca. Y bueno, eso son cosas que hay que tenerlos en cuenta. Por eso Mumford tenía una visión utópica de la ciudad, que era combinar, por el video tiene 5 partes, ¿no? Yo saqué la primera y la quinta. Justamente en la primera parte de la ciudad, la comunidad, la vida comunitaria, antes de la ciudad industrial, antes de la disparatada ciudad industrial, como la llama él, una vida donde todavía había técnica, había manufactura artesanal, pero todavía no existía la industrialización que conocimos en el siglo XIX. Y luego termina el video en la parte 5 con la ciudad jardín. Él propone volver una ciudad horizontal, siempre con campos, manzanas, y con curvas, no solamente cuadrados, hacer manzanas cuadradas, que es un poco el abuso también de la planificación urbana del siglo XIX y XX, que fue el de la manzana, construir manzanas una tras otra. Se descubrió que construyendo manzanas podías avanzar sobre el territorio casi interminablemente, ¿no? Terminaba la ciudad, construías más manzanas. Terminaba la ciudad, había más gente, construías más manzanas.
y no no se piensa en, por ejemplo, bueno, decir hasta acá llega la ciudad, ahora pensemos en alguna otra manera para que alejar otra ciudad por lo menos 3 kilómetros, 4 kilómetros u 11, para que realmente pudiera haber entre dos ciudades de repente un lugar abierto, los campos, el parque, todo eso. Bien, eso por un lado. No sé si alguien quiere agregar algo a lo que estoy diciendo. Si no, sigo con una parte de las consecuencias sociológicas las consecuencias sociológicas y personales de la ciudad, de la que no hablamos todavía. Ahora hablamos un poco de las características sociológicas e históricas de la ciudad, más bien, pero también hay unas consecuencias psicológicas y personales que me parece interesante, que fue el que las estudió Sime con la actitud blasé y de la que habíamos hablado. Si quieren pasamos a algo de eso. Sí, jóvenes señoritas, algún comentario. Ahora que hablabas, Leonardo, de la ciudad jardín, justo esta idea de la remodelación de las ciudades, perdón, por los grandes arquitectos del siglo XX, que buscaban justamente encauzar, ¿no?, las actividades de las ciudades a través de la planificación o el ordenamiento. Solo que, a mi muy particular modo de ver, creo que hay una falta allí, una brecha, porque justamente hay una fractura en donde uno como urbanista o como poseedor del conocimiento urbano cree que tiene las soluciones, ¿no? Entonces dejamos de lado un poco de mirar estos aspectos muy particulares de las comunidades que van a hacer uso de este espacio, y entonces tratamos de dotarles un espacio general, cosa que hizo Le Corbusier, ¿no?, del estilo internacional, no importar en dónde estamos, si dotamos de estas premisas podemos hacer que el lugar funcione. En teoría, pues ese era el objetivo, ¿no? Pero en la práctica las características culturales propias de los habitantes son las que pusieron el limitante justamente de estas grandes construcciones, y entonces tenemos a las grandes colmenas de viviendas, por ejemplo, en este concepto de ciudad jardín, en donde tenemos la edificación separada de la siguiente edificación por grandes espacios verdes. Sin embargo, al interior de estas edificaciones pues surgieron ciertas fracturas, y entonces incluso hasta algunos complejos como el de Pretty Boy en Chicago tuvieron que ser derrumbados, ¿no?, porque no funcionaron como vivienda, porque no se consideró justamente las características de estos habitantes. No sé si alguien tenga algún comentario, jóvenes señoritas. Si no, pudiéramos continuar, por favor, Leonardo. Bien, sí, es cierto, sobre las características culturales de las que ya habíamos hablado, sí, el estilo internacional de Le Corbusier que se impuso en todas partes. Incluso hay un documental sobre Brasilia también, como una ciudad creada por burócratas en una oficina, y crean una mega ciudad, que incluso una ciudad hasta futurista, porque ellos imaginaban que no iba a haber peatones en esa ciudad, y entonces no hay veredas, ¿no? Es solamente calles, y para trasladarte en la ciudad de Brasilia actualmente, bueno, ha pasado mucho tiempo, ahora habrán readaptado la ciudad a los peatones, pero en el principio no se pensaron en veredas, y se suponía que como era del futuro todo el mundo iba a tener un auto, ¿no? También por no tener en cuenta los colectivos y las personas que van a habitar en ese lugar. Eso sin duda, eso es claro, es una regla número uno de cualquier urbanista, tener en cuenta el lugar cultural, el lugar donde va a construir. Si va a ser en Uruguay, tiene que conocer un uruguayo. Si va a construir en Montevideo, tiene que conocer al montevideano, ¿no? Luego, bueno, la ciudad, como vimos en la película, hay contactos fluidos, eso es algo que genera la ciudad, contactos fluidos, continuos, de manera apresurada, uno tras otro, pero siempre sin tener ningún intercambio emocional o personal. Incluso uno mismo se esconde su personalidad y pasa a formar solamente un rol en las metrópolis, ¿no? Pasa a formar parte, esto lo dice ya lo decía Simmel, un gran sociólogo, de que los contactos en una ciudad son impersonales y superficiales. A su vez coincide el siglo XIX
con la generalización del dinero. El dinero hace también que podamos tener contactos asiduos, por ejemplo ya en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Montevideo, en Berlín, solamente con el dinero, incluso hasta sin hablar el idioma nativo. Podemos ir a Francia sin saber ir a cualquier ciudad, y con el dinero simplemente nos comunicamos y podemos lograr cosas. Esto, dice Simmel, es un evento importante que cambió la mentalidad, y el dinero y la ciudad, ¿no?, ha unido, cambió la mentalidad de la persona. Entonces ya no se brinda a la persona enteramente, incluso esconde sus emociones y su personalidad más profunda. Él usa mucho, como a él le gustaba a Nietzsche, a Simmel, habla mucho de la personalidad profunda, o sea que está siempre como en conflicto con la sociedad, en conflicto con la técnica. Él tiene un poco esa visión. Entonces, esta idea, me parece interesante, esta idea de vivir físicamente cercanos, pero emocionalmente lejos. Esa es una de las características psicológicas o personales de vivir en la ciudad. Vemos continuamente personas, el vendedor, el mendigo, personas con problemas para caminar, hasta que llega un punto que no nos dejamos nos volvemos insensibles, ¿no? Esa es lo que llamaba luego Simmel la actitud blasé. Decime, Francisco. Sí, gracias, Leonardo. Dentro de este concepto que nos mencionas del dinero como modo de transacción que suplanta las relaciones personales entre las sociedades, el texto de Urbanismo como modo de vida de Louis Wirth, los chicos ya lo analizaron, sí. Habla de un aspecto importante, habla de tres, ¿no? Densidad, el tamaño de la población y la heterogeneidad de la población. Dentro del tamaño de la población señala un tamaño de población esquizoide, que así lo refiere, que es justo la segmentación de las relaciones humanas e interacción imposible con personalidad completa, ¿no? Pero aunado a este tamaño de una población esquizoide, ¿cómo es que las empresas dejan de ser familiares y se convierten ahora en corporaciones, ¿no? La ventaja de una corporación urbana es que no tiene alma realmente, ¿no? Son aspectos profesionales nada más, y entonces centraliza la fuerza de trabajo y existe una sucesión perpetua porque existe también mucha mano de obra desempleada, ¿no? Justo con esta especialización de los individuos y de la diversificación de las actividades, es como, digamos, se replican las actividades, pero tenemos ahí una fuerza inmensa de mano de trabajo que está desempleada, y entonces esta sucesión perpetua mantiene incluso hasta los aspectos económicos como el salario bajos, ¿no? Y eso es una despersonalización de una actividad económica, por ejemplo. Sí, sin duda, sí, el crecimiento de la corporación que sustituye a la antigua vida en empresas, sí, son con relaciones siempre frías, calculadoras, manipulativas. Incluso hay sociólogos que han hablado de que la ciudad genera un tipo de persona manipulativa en ese sentido, que es en el sentido de que perteneces a una corporación y tus compañeros pasan a ser como también unos adversarios o números que compite contra vos mismo. Y bueno, sí, la corporación es lo contrario a la comunidad, es un producto propio de la metrópoli, de la ciudad y del surgimiento de la industrialización y la pérdida de la comunidad. Siempre a mí me gusta usar mucho el concepto de Tonis, de creo que un sociólogo alemán de la época de Simmel, que habla de que el mundo moderno está asignado por la creciente pérdida de comunidad, que es la pérdida de las identificaciones personales, familiares, religiosas, y pasamos a formar parte de organizaciones meramente formales, no ya religiosas ni personales. Entonces, es la marca de la corporación. Luego, sí, mencionabas también el desempleo, también que bajan las masas salariales. Vivimos en un mundo en ese sentido atomizado, ¿no? Siempre también yo lo había anunciado, que era lo había previsto, un mundo cada vez más atomizado. Y luego de algo habías mencionado algo de Louis Wirth, que es también la manejaba Simmel, que se me perdió,
Es interesante. Por eso Simmel es tan importante, porque en un ensayo breve deja señales continuas que desarrolló luego la sociología del siglo XX. Bueno, lo del dinero habíamos hablado. Luego la vida con extraños, dice Simmel que en la ciudad vivimos todo el tiempo con extraños, que hace que con esa vida con extraños nos disponga a tener siempre una disposición alerta, indiferenciada y prisa, ¿no? A su vez, bueno, lo de Wirth, si habías dicho de Wirth o de Wirth, perdón, pues estoy con el alemán que la W es como es una V. Wirth, que actuamos como personas fragmentadas, decías, que había dicho Wirth. Bueno, era lo que decía Simmel, que en la ciudad segmentamos nuestra persona y actuamos como roles, ¿no? En un momento tenemos el rol de somos pagadores, en este momento construimos el rol de que somos cajeros de un supermercado, y ahora vamos a pasar al otro rol, que es el rol familiar, y luego trabajamos con otra persona que hace el rol de taxista, y luego el del vendedor. O sea, cada uno fragmenta su persona y ofrece una personalidad parcial, no total, como antiguamente lo era la comunidad. Como lo vimos en el video que sería la primera parte, cada persona se entrega enteramente, como la totalidad de su personalidad. No anda escondiéndose, no hay una persona. O sea que la ciudad sin duda crea esto de identificarse con un papel y segmentar tu personalidad. Y luego, ¿te acordás? Habíamos hablado de otra característica personal y psicológica de la ciudad importante, que era la de que el desamparo en la ciudad se trocaba luego en exceso de amparo o exceso de control. En una ciudad pasa que las personas tienen que manejarse por su propia cuenta, están desamparadas, tienen que encontrar el trabajo donde puedan, no hay reglas comunitarias que rijan las relaciones humanas, pero eso se trueca en un crecimiento estatal, crecimiento de las organizaciones, mayor control de la población para que haya una agremiación obligatoria a ciertos seguros, después los seguros obligatorios, tipo Japón, por ejemplo. Japón hay un exceso de amparo notable, ¿no? En Tokio. Un japonés no puede hacer lo que él quiere, tiene una cédula, tiene que tener un trabajo, si no tiene trabajo casi que se lo consiguen, y la educación también tiene que ser obligatoria, y si tenés alguna tendencia a la desviación, también te amparan, o sea, hay una organización que te manda a estudiar. Eso, bueno, ese es un poco la particularidad de Tokio y de las ciudades en las que nosotros vivimos, que hay un exceso de amparo necesario. La policía entrando a los barrios, controlando, aunque también la ciudad produce también huecos y anonimatos, ¿no? Anonimatos, huecos donde no hay control, y ahí sí donde pueden producirse las zonas rojas, zonas irregulares, el negro, el hurto y la rapiña. Esto de que te rapinean en la calle y siguen corriendo es un fenómeno típicamente urbano que apareció en 1900, ¿no? O sea, cuando surgió la metrópoli, cuando las ciudades pasaron de 100.000 habitantes, de 20.000 a 1 millón, que es cuando podemos decir que hay una metrópoli. En Europa aparecieron 25, 30, 40 metrópolis, en Estados Unidos 30, 40 metrópolis, o sea, ciudades de más de 1 millón. Aparecieron estos fenómenos, ¿no? Como que te sacan algo en la calle y siguen corriendo. Bueno, eso es un típico fenómeno de ciudad, de anonimato. Bueno, y luego Simmel también estudió un poco lo de los vecinos también, que hay una cierta tendencia a descartar a los vecinos, vivir en un edificio y tratar siempre a tu vecino como otro que no tiene nada que ver contigo. Vos no querés intervenir con tu vecino. Obviamente depende del lugar. Vos me podrás decir, a mí en mi barrio no pasa.
Siempre hay que adaptarlo al lugar donde nosotros estamos. Pero ya en mi ciudad, que es una ciudad chica, eso pasa. Ninguno de los vecinos que es una ciudad chica, igual estamos es metropolitana porque estamos a 30 minutos de Montevideo, que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, pero aún así los vecinos tratamos de, no queremos saber mucho de lo demás, ¿no? Porque claro, no queremos involucrarnos en sus problemas, porque vaya a saber si nuestro vecino en algún momento necesita ayuda o algo, no queremos estar un poco ahí, desarrollamos la indiferencia, ¿no? Esto lo decía Simmel ya en 1900, y la sociología, bueno, lo ha estudiado un poco esto, la indiferencia ante los vecinos. Y luego, y lo de la actitud blasé de Simmel, que dice que Simmel dice que el hastío, la cantidad de incentivos emocionales e intelectuales que vemos en una metrópoli. Él pensaba en Berlín en 1903, que ya era una ciudad de 1 millón de habitantes, y en 1926 de 2 millones, ¿no? Había visto que el exceso de intensificación nerviosa, el exceso de ver tantos mendigos, por ejemplo, te lleva a lo contrario, al hastío, al aburrimiento. Entonces, de ver tantas personas pidiendo, hace que tengas una indiferencia completa por todos los que piden. Te parecen, luego de eso, todos te parecen el mismo. Pueden ser, al principio te puede llamar la atención, decía, esta persona anda le falta una pierna y pide, a esta persona le falta un ojo y pide, a esta persona, hasta que hay un punto en el que no te importa, decís, este es otro mendigo, este es otro, seguís, ¿no? Como una manera de autoprotegerte también. Dice Simmel que es una autodefensa para proteger tu identidad personal o tu integridad personal. Porque en una comunidad, sin duda, uno, si ve una persona con problemas, la ayuda, porque somos muchos para ayudar a una persona. En la ciudad, en cambio, sentimos que somos uno solo para ayudar a muchos, ¿no? Uno solo para ayudar a 10 personas, lo que es imposible. Y además, bueno, sentimos esa necesidad de hacer nuestro trabajo, cumplir nuestro rol, segmentar nuestra personalidad, conseguir el dinero suficiente para poder ir a cortarnos el pelo, tener clubes, ir al club, pero no queremos volver a casa y poner una película y estar pensando todo el tiempo en lo que vimos afuera en la calle, que de repente nos pareció desagradable, una persona que se bajaron una moto, robaron una vieja, una anciana que recién había cobrado la jubilación, luego vimos unos que nos pidió plata y otros que vimos con unos colchones tirados. No queremos eso, desarrollamos una actitud blasé y volvemos a nuestra casa. Y bueno, conservamos nuestra identidad personal. Esta es una idea también de Simmel interesante. Decime, sí, Francisco. Sí, totalmente de acuerdo, Leonardo. Justo esa digamos, mal gusto que le generó al compañero Inti de ver una película realmente cruda, ¿no? Creo que también fue un fenómeno que experimentó Los Olvidados mismos cuando hicieron la premier, ¿no? Porque en ese momento el cine mexicano era el cine de oro, ¿no? Teníamos a Nosotros los Pobres, que romantizaban a los pobres, y Pepe el Toro llorando, ¿no? Pero Los Olvidados es más bien una mirada cruda y realista de lo que sucedía en las sociedades, y por eso incluso otros actores, perdón, como el Indio Fernández, que siempre andaba armado, incluso intentó dispararle en el estreno de la película a Luis Buñuel, ¿no? Increíble. Pero al margen de ello, lo señala muy bien como un modo de autodefensa del individuo como parte de una sociedad. Sin embargo, creo que la actitud blasé no se le puede perdonar a la administración pública o a los gobiernos o a quien toma decisiones, porque si un gobierno tuviera una actitud blasé, entonces dejamos desprotegidos a esta otra parte de la sociedad, y creo que es un poco lo que nosotros tenemos que abordar como administradores y promotores de la obra urbana, la licenciatura de los chicos, porque se me viene a la mente, por ejemplo, en Curitiba, en Brasil, hicimos una práctica hace ya 2 años, y bueno, es bastante interesante cómo resuelven la actitud, más bien la problemática de, ellos le llaman carroñeros a las personas que pepenan residuos, ¿no? Cartón, el fierro viejo, metales, plásticos, etcétera. Pero el ayuntamiento les provee de los medios, en este caso es un gran carro con alguna reja, y salen todos los días con este carro. Y lo interesante también es que venden estos productos directamente
a la administración. La administración es quien se encarga de reciclar estos residuos, y es una parte como para solventar la problemática social que tenemos de los desamparados, los otros, los que no queremos, a través de una actividad que beneficia a todos, ¿no? Que es el reciclaje. En México no funciona así, al menos en mi ciudad se hace, pero de manera particular, ¿no? Las personas que se dedican a recolectar este tipo de residuos pasan por las colonias en sus propios autos, incluso ya hay muy tradicional una grabación que tienen en altavoces, ¿no? Que dice: se compran fierro viejo o refrigeradores, colchones, etcétera, ¿no? Pero ya es parte, digamos, de la cultura social que tenemos en México. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la fauna feral, que también es una problemática urbana, ¿no? Estos perros abandonados o gatos abandonados que se reproducen y tienen replicaciones o repercusiones ambientales, tanto así que pueden desplazar la fauna nociva. Pero si nosotros no tuviéramos esta actitud de hacer con los perros ferales, entonces estaríamos preocupados porque el pobre perro no ha comido, el pobre perro está pasando frío, pobre perro, ¿qué hacemos por él, no? Entonces como que nos bloqueamos un poco, pero la administración pública no debería tener esta actitud de hacer. Entonces genera lo que ya hablamos de ello, la generación de instituciones y programas sociales, por ejemplo, programas de control canino, ¿no? Estilizaciones, incluso algunas otras ciudades cuando tienen eventos importantes. Se me viene a la mente el Mundial de Clubes, me parece que fue en alguna ciudad europea que tenía esta problemática, y entonces lo que hicieron fue eliminar a todos los perros, ¿no? Y bueno, fue también una reacción social bastante controversial, porque decían: ¿cómo es que eliminan a los perros y pueden darle vida y esterilizarlos, ¿no? Bueno, ya son decisiones administrativas, pero con fundamento en problemáticas sociales. Creo que la actitud de así es válida para los individuos, pero no para las administraciones públicas. Sí. Exactamente, sí, no deberían tenerlas, sin duda. Más en nuestros territorios de América Latina tendrían que estar 24 horas al día dedicándose digamos, a atender este tipo de emergencias y obviamente individualmente es una cosa, pero claro, es intolerable en las organizaciones del Estado, que son las que deberían trabajar justamente para que no haya esto. Habría que hacer un estudio sobre este tipo de actitud blasé en los mismos organismos que son los encargados de que estas cosas no deberían suceder, ¿no? Porque yo lo he visto en algunos institutos de ayuda a los pobres, de ayuda a la gente necesitada, que claro, incluso ellos mismos forman parte de una estructura en la que llegan, toman mate. En Uruguay tomamos mucho mate, así como en Paraguay, en Argentina, y bueno, y conversan y pueden perder 2 horas igual, ¿no? Porque están cumpliendo el horario y están por la de ellos, para ver si ganan el salario, y luego sí se ponen a trabajar, y son organizaciones que trabajan para el Estado y para gente que realmente lo necesita, pero ya hay una actitud en ese sentido, ¿no? Que hay que sin duda que hay que atacarla, evitarla. Y además que en ese sentido sí deprime a mí, cada vez que me ha tocado estar en esas situaciones, incluso en la enseñanza, ¿no? Cuando veo actitudes dentro de la enseñanza que no deberíamos tener esa actitud, la sé de ninguna manera, la tenemos y ya no nos importa. Dice: Karina volvió, vino, no, y te dicen no volvió porque tiene problemas y no les importa, ¿no? Realmente, y justamente nosotros estamos para eso, y además tenemos el aparato, porque tenemos salario, tenemos el aparato, digamos, las luces, el edificio, tenemos la NEP, el Estado nos apoya, o sea que no es una actitud que yo tengo que sacar de mi bolsillo dinero para ayudar a nadie, o sea que bueno, sí, el futuro va por ahí, y tenemos que tener ese tipo de sensibilidad. Esto que escribió Simmel, también lo escribe como él. No pasa que no es crítico Simmel, ¿no? Al leerlo es como la frialdad pura, como la película de Luis Buñuel, es la frialdad pura. Quizás por eso también no le gustó a tu alumno, porque no tiene, pareciera no tener corazón, o en el sentido de que, porque te muestra la realidad tal cual y decís, entonces Luis Buñuel es un insensible, Un ¿no? desalmado, ¿no? Un desalmado. Incluso el final de la película es fantástico, porque es tan crudo el final, cuando tiran el cadáver del niño a un descampado y hasta luego, y la vida sigue. Pero claro, el director Simmel es de alguna manera es como Luis Buñuel.
no es que él crea en este tipo de cosas, simplemente describe lo que ve, ¿no? Que bueno, no es crítico como los marxistas. Por ejemplo, los marxistas sí proponen cosas, son críticos y quieren cambiar, Simmel en ese sentido no, es como medio nihilista, pero bueno, nos da herramientas para que no suceda, ¿no? Para que ya digamos en algunas ciudades europeas, yo no, claro, no quiero copiar ciudades, pero hay ciudades europeas que podemos copiar algunas cosas para nuestra América Latina. También algunos programas en Uruguay. Uruguay es un país que bueno, tiene algunos sistemas de ayuda y de integración bastante interesantes, pero bueno, sin duda que eso, bueno, la actitud la hace en las instituciones, y en el urbanista es intolerable. Sí, deberíamos crear una arquitectura que tenga en cuenta al ser humano, que tenga en cuenta las necesidades realmente humanas, y que generen además calidad de vida, ¿no? Que mejoren la calidad de vida, que no sea solo una cuestión fría de construir un edificio, irse, cobrarlo e irse, sino que pensar realmente, sí, bueno, pero bueno, ese es el punto moral. Y luego, no sé, vi la estadística también, en sociología, la ciudad y la estadística se van de la mano, ¿no? Cuando surge la ciudad, surge inmediatamente un desarrollo exponencial de la estadística, de controlar nacimientos, muertes, nacimientos, cantidad de personas que viven en la pobreza, en las que no, y todo eso. Luego, otro concepto, no sé, un concepto interesante de Simmel es el de que lo cuantitativo genera cambios cualitativos. Cualquier ciudad que aumente su tamaño va a generar sí o sí imprevistos. Entonces, si decimos vamos a diseñar algunos proyectos para una ciudad de 100.000 habitantes, va a ser distinto si van a haber 150.000. Esos 50.000 no van a ser 50.000 personas más que van a adoptar la cultura de los otros 100.000, sino que va a haber una densidad social o moral más grande en ese lugar, y va a generar eventos nuevos, hechos nuevos, mayor complicación. Entonces, incluso en ese lugar podrían ser muy religiosos, 100.000 personas muy religiosas que van a un templo, pero quizás el aporte de esos 50.000 nuevos habitantes genere un cambio cualitativo, donde aparezcan de repente gente que duda, ateos, o personas que van a otro tipo de religión, no es la religión oficial. Entonces, bueno, lo cuantitativo genera un cambio cualitativo, dice Simmel, y lo pone como un ejemplo perfecto. Se ve perfecto eso en el ejemplo de que si tenemos 2 personas o 3, 2 personas tienen un tipo de relación, casi, si una persona tiene un secreto es para sí mismo, y además no puede hacer un complot contra el otro, son 2. Pero cuando hay 3 sí, porque si hay 3 ya puede haber paranoia en uno de los 2, en uno del trío, puede haber un complot de 2 personas contra uno, ya ahí aparece el secreto. En una unión de 2 no hay secreto, pero en una unión de 3 sí hay secreto, escondidas, complot. Y eso, bueno, es un poco lo que genera también si lo llevamos a un plano de la ciudad. No es lo mismo una ciudad de 1 millón de habitantes que de 2 millones, ¿no? Simplemente por el número. Así que eso me pareció interesante. Y a su vez, bueno, este concepto de Simmel de que la personalidad individual se refuerza en las ciudades grandes. Lo habíamos hablado un poco con el feminismo ayer. Sin duda, que lo había dicho incluso una de tus alumnas, que para una persona feminista salir de la comunidad puede ser un beneficio, ¿no? Y estar en una ciudad, porque una ciudad te permite mayor individualización. Podés conectarte con grupos feministas como vos, leer libros que estaban prohibidos en la comunidad, que tus padres no te permitían, que tu comunidad no te permitía. Entonces, Simmel analiza mucho esta doble visión, ¿no? De que lo bueno puede generar lo malo y viceversa. Ibas a decir algo, Francisco.
Sí, respecto a la diada y la triada, ¿no? Que señala Simmel, Sí. justamente este experimento de dos o tres personas se puede replicar y no tenemos nada más tres personas, como bien lo comentas, tenemos 50, 100.000, 150.000, y cómo es que no se adopta la cultura de uno al otro, sino más bien se combina, ¿no? Y eso es algo que me gustaría rescatar de nueva cuenta de Weird, perdón, Luis Sí. Weird, de la heterogeneidad, ¿no? Que dice que entre más compleja sea una sociedad, más complicada será su estructura de clases, más complejo entramado que se va a diferenciar, pero también se va a ramificar. Y eso nos lleva a alguien que ya lo había señalado, esta Gabriela, si no me equivoco, en uno de sus trabajos, que hablaba de cómo nos relacionamos con nuestros grupos sociales. Y es que dice Weir que ningún grupo monopoliza la lealtad del individuo y tampoco va a existir un orden jerárquico dentro de sus grupos, ¿no? Los que pertenece, sino más bien las relaciones que tendrá este individuo con sus grupos, diferentes grupos, pueden ser de residencia, de trabajo, de empleo, de ingresos, incluso de intereses deportivos, por ejemplo, ¿no? Van a ser de tipo tangencial o que se van a suplantar no de manera completa, sino más bien en pequeñísimas partes o más bien se van a intersectar de un modo muy variable, ¿no? Mm. Creo que se complementa mucho con lo que estás mencionando, Leonardo. Sí, 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 sin duda. Sí, al crear más grupos sí te puede haber hasta sincretismos, mezclas, una mezcla de testigos de Jehová con testigos, no sé si existen allá, pero acá hay testigos de Jehová con otras religiones minoritarias, después están los evangélicos, hasta se puede mezclar todo eso y luego hasta resultar que una persona atea se convirtió a la religión New Age, donde mezcla todos los dioses y no cree en ninguno. Eh, este, Eso sucede mucho. Se dan ese tipo de elementos cualitativos nuevos e imprevistos totalmente, ¿no? Que puede ser un New Age ateo, o un New Age que cree en todos los dioses, una cosa totalmente paradójica, pero que se da. Y bueno, luego sí, la vida social intensa también pues, genera también desintegraciones sociales, también hay mayores enfermedades mentales, que si bien hay algunos estudios que dicen que también en la comunidad había enfermedades mentales incurables, sí, en una ciudad hay una tendencia siempre a una mayor desintegración social por esta pérdida de la integración religiosa, que sigue siendo un hecho importante, ¿no? Más allá de que seamos o no religiosos, la religión siempre es algo aglutinante, importante, que si lo hacemos desaparecer de golpe, genera elementos nuevos. Fíjate en el documental de Lewis Mumford, hay una imagen de que cómo queda por atrás la iglesia metida entre unos edificios nuevos, hicieron los rascacielos y bueno, y se olvidaron del templo. Entonces y al olvidarse del templo también se habrán olvidado de las personas que iban a ese templo. Bueno, también lo he visto en Buenos Aires, hay unos edificios espantosos, donde aparece una iglesia increíble y pegado a un edificio que le tapa toda la iglesia, ¿no? Claro, ese tipo de construcciones a la larga genera como quizás mayor alienación, atomización, desagrado, visualmente incluso te afecta personalmente, ¿no? La idea de, aunque no seas religioso, yo quisiera ver la iglesia, ¿no? Yo no soy religioso, pero yo quisiera ver la iglesia entera. Totalmente, como parte del paisaje, ¿no? Parte Claro, de este diario social. sí, Me gustaría también señalar esta parte, ¿no? De el patrimonio, o más bien el ideario patrimonialista, lo que tenemos construido en las ciudades, pero con una carga de valor histórico, independientemente, lo señalas muy bien con la religión, independientemente que profesemos la religión, son estos edificios revalorizados, y entonces lo que cambia no son los edificios, sino más bien el entorno, ¿no? Y entonces tenemos una gran combinación de una construcción colonial con un edificio muy posmoderno, con fachada y cristal, y cómo rompe el paisaje, ¿no? Pero ¿quién es el que rige entonces? ¿Quién va a permanecer en el tiempo? Muy probablemente el patrimonio, ¿no? El que tiene patrimonio histórico, porque ese está protegido de alguna manera. Quien no está protegido más bien aprovecha las leyes de construcción, reglamentos de imagen urbana, etcétera. Son las nuevas construcciones que tienen esta polivalencia de recrearse en el espacio. mm, este,
Sí, sí, sin duda. Este autor que manejaba para ver The City es interesante, que es Lewis Mumford, que se lo voy a nombrar para tus alumnos que les puede interesar, que escribió muchos libros, es muy intelectual, es un autor del siglo XX sumamente inteligente, que escribió la ciudad en la historia, la cultura de las ciudades, la ciudad y la carretera. Ahí ya son tres libros fantásticos que están todos traducidos al español. Y luego civilización, técnica y civilización, que es como decir técnica y cultura. Y luego, bueno, también ha escrito muchos libros más complejos. También para pensar, para poder pensar una ciudad saludable, más allá de la utopía de la que él tenía de la ciudad jardín, que puede aplicarse o no aplicarse, como vos decías, generó inconvenientes, porque sin duda no hay siempre la creatividad es lo que tiene que estar continuo. Aparte cambia el tiempo, en 2021 ya cambió lo que era en el año 2000, lo que pensábamos en 1980 lo probamos y resultó que tampoco era bueno. Es como que nunca acertamos, pero no hay que dejar de pensarlo. Y luego, bueno, tenía otra idea que ayer, sabés que me quedé pensando por qué no le había dicho, que era muy interesante, la de los fenómenos extremos de la ciudad, de la división del trabajo, ¿no? La división del trabajo, como sabemos, en la ciudad es ampliamente compleja. Es tan compleja y tan extrema que Siemens lo llegó a decir en 1903, que incluso se le llegó a pagar a personas para que sean el número 14 en fiestas o reuniones, en los lugares donde el 13 era mala suerte, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hacer una fiesta, somos 13, bueno, le pagaban a alguien siempre para que sea el 14. Y llegó a existir esa profesión de yo soy el 14 y vivía de una persona que vivía de ser el 14, de que le pagaban para ser el número 14 en una fiesta, en una reunión, en una cena, una cosa increíble. Es interesante esta superstición, ¿no? Porque Sí. también incluso en algunos edificios el piso 13 no existe, y en el elevador puedes ver cómo va del 12 y se salta al 14, justamente por esta superstición. No sé si eso Sí, es con eso. sí, increíble. Sí, incluso hasta podría ser posible que le pagaran a alguien para que ocupara, si hacemos hasta el 13, hacemos uno más y le pagamos a alguien más para que ocupe el 14. Digamos, ese tipo de fenómenos extremos son típicos de la ciudad. Incluso lo vi en Tokio, lo hacen también. En Tokio hay personas que pagan a alguien que los acompañe. Ahí quizá podemos hablar un poco de la actitud blasé exagerada, digamos, que llega a ser tan superficial, que solamente tienen personas que solamente tienen trabajo, tienen dinero, tienen trabajo, y todo el resto de las relaciones son superficiales. Y que hacen, pagan a una persona para que los acompañe en el día. Eso hay un documental en Deutsche Welle, alemana, también un fenómeno típico de la ciudad. Después tienes, no sé si alguien de tus alumnos quiere aportar algo, pues, si vamos muy rápido, si alguna idea que les haya quedado. Una duda. Una duda o comentario, chicos. ¿Se han tocado ideas que han entregado ustedes en sus trabajos? No sé si gusten reforzarlas, comentarlas, o alguna inquietud. Me gustaría compartirte, Leonardo. También sé de algunos lugares, por ejemplo, en donde se hacen funerales, en donde personas exageran con esta actitud blasé y se rentan para llorar. Sí. Sin importar quién sea el muerto, ellas están ahí haciendo presencia, ¿no? Es, creo que un poco del abuso de esta actitud blasé, ¿no?, que tienen estas personas. Típico típico de metrópoli, típico de ciudad, sí, cosas que funcionan y después algo de la ciudad también me parece siempre interesante mencionarlo, de que la ciudad no la inventó la sociología ni la inventó la industrialización, sino que, bueno, existió siempre la ciudad, ¿no? La ciudad en Roma, incluso ahora estaba viendo una película que recrea la época de Jesús, y cuando llega a Belén está lleno de gente, podemos decir, es una ciudad, hay comercio, hay de todo, es una ciudad también. Pero existieron ciudades
como Roma, Alejandría, Florencia, siempre existe, no es un invento de la industrialización ni del siglo XIX la ciudad. Lo que sí dice, me dicen varios autores, no recuerdo de dónde lo tomé, es que lo que sí inventó la modernidad y la industrialización es la metrópoli como un panorama general. Antes podíamos decir Roma, siglo III, sí, tenía 1 millón de habitantes. Sí, es una metrópoli. Alejandría también. Las ciudades incas o aztecas se acercaban, ¿no? Muchas se acercaban a 1 millón. Está bien, pero hablamos de 5 o 2 ciudades, una o dos en un siglo, no como en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, que ya son 35 en Estados Unidos, 28 en Europa. Ya en Uruguay hay una sola, es un país es el país más chico de América Latina, uno de los países más chicos de América Latina, tiene una de 1 millón. Argentina tiene 5, ya tiene 5 y de 3 millones, ¿no? O sea, lo que hace el siglo XIX y la industrialización eso es generalizarlo. Y además, bueno, imponer la técnica, porque antes todavía la manufactura era artesanal, como lo veíamos en el video, de fundir hierro de una manera artesanal con un fuego, y de hecho las rejas de hierro que tenían, que se trató siempre, eran hechas artesanales, no son como en el siglo XIX, que el hierro se lo trata en una fábrica de 2 o 3 pisos y de 2000 personas trabajando, ¿no? 2000 personas en una fábrica, completando turnos uno tras otro y haciendo hierro con calderas de mucha temperatura. Y bueno, esto también generó también este avance de la máquina, esta impresión de que la máquina lo llegaba a todo. No sé si vieron la película Metrópoli de 1926, es muda. Sí, yo la conozco, pero no la hemos tocado dentro de la asignatura. Metrópoli es una ciudad máquina, casi incluso el hombre es máquina. Se convierte, es parte de los obreros, se mimetizan tanto con la máquina que pasan a ser parte de la máquina. Es una película con sus leyes de juego, que son el arte expresionista. Lo que quiere mostrar el director no es la realidad, no es una descripción real que existió en Francia, sino es un expresionismo, ¿no? De hecho, las tuercas, muchas de las máquinas tienen tuercas que son del tamaño de una cabeza, y los hombres están al servicio de la máquina. Hay como 100, 200 personas que lo único que hacen es controlar las flechas de una máquina para que el humo no, para que el calor se mantenga, y bueno, esa es la idea. Bueno, eso sería entonces lo que crea, el tipo de ciudad que crea la metrópoli, ¿no? Que es así, es la que necesita plasmación, organización, administración, planificación, estudio, porque claro, la gente por sí sola, si la dejamos sola, vive como lo vimos en la película, ¿no? Se choca, hay accidentes a cada rato, vas en una ambulancia, hay un destacamiento de autos y no podés salir. Cuando querés salir al campo, porque es un domingo, resulta que seguís en la ciudad sin fin, o sea, porque en esa imagen van de Nueva York a New Jersey, y desde Nueva York a New Jersey sigue siendo ciudad y ciudad y ciudad, es una cosa, por eso lo llamó la ciudad sin fin. Bien, y luego, bueno, el concepto de reserva de Simmel me parece interesante, como vivimos en la ciudad con una completa reserva, viviendo reserva e indiferencia, medio parecido los conceptos en Simmel. No sé si tenemos algo. Yo podría aportar lo de los modelos de ciudad, bueno, lo de los modelos de ciudad multinuclear, de círculos concéntricos de Chicago, luego los modelos multinucleares, y luego el modelo sectorial también. Son varios modelos que se han creado de ciudad, y luego, bueno, eso.
La ciudad, luego esta idea de Spengler me había gustado mucho, la de Spengler, el creador de cultura, es la ciudad, dice Spengler. En la ciudad es donde se crea la idea de cultura. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, es que los mexicanos en el fútbol son una cosa o que tienen cierto carácter, dice Spengler, eso surge de la ciudad, son los sectores intelectuales o que viven en la ciudad que crean esa idea de que existe ese carácter nacional, y hablan incluso hasta por las personas que están en las zonas rurales, ¿no? En Uruguay, en nuestra América podemos hablar de los libertadores de América, que los creó luego la ciudad. Cuando las ciudades se desarrollan, crean luego estos libertadores a caballo, que muchos de ellos son ilustrados y son de ciudad, pero muchos no. Por ejemplo, el nuestro no, que es Artigas, ¿no? José Artigas de Uruguay era una persona iletrada del campo. Podría ser, no sé si Pancho Villa, podría ser algo parecido. No sé si Pancho Villa no es una persona de muchas lenguas, que hable muchas lenguas, ni que viaje. Es una persona de campo, ¿no? Y el mito de ellos y lo que ellos significan lo creamos desde la ciudad, dice Spengler. Incluso cuando decimos el carácter uruguayo, el carácter rioplatense, a mí me gusta más decir rioplatense porque Uruguay y Argentina, ¿no? Argentina son 23 provincias, y bueno, Uruguay es un país independiente, pero tenemos una cultura común. Esto lo creamos en la ciudad. Es Montevideo la que crea la idea de que el Uruguay tiene un cierto carácter especial, ¿no? Carácter nacional. No sé si soy claro con eso con lo que apunto con eso. Sí, sí, totalmente. Aquí más regionalmente hablando, en México tenemos estigmatizados a la población que nombramos como chilangos, ¿no? Que son los que viven en el centro del país, en la capital específicamente, pero ya se permeó en todo el territorio. En todo el territorio, y entonces a los que hablamos como, digamos, como nosotros, que tienen el mismo acento, porque también hay diferencias en la lengua en mi país por regiones, nos catalogan como chilangos, independientemente de que yo vivo a 55 kilómetros de Ciudad de México, ¿no? Pero ya para ellos somos chilangos, ¿no? Y es la actitud del chilango lo que les molesta. Estás en el Estado de México. Es correcto, en Toluca, Estado de México. Sí, aquí estamos en la universidad. Pero te comentaba, ¿no? Esta actitud chilanga es lo que molesta al paisano, ¿no? A la provincia, que es que llega, no sé si vamos a la playa con un estéreo, con el volumen a todo lo que da, dejamos basura. Ese sería más o menos el ideario que tiene la población en general de lo que es un chilango, ¿no? No aplica para todos, evidentemente, pero se ejemplifica con lo que estás comentando, Leonardo. Es cierto. Sí, acá le decíamos, los porteños, le decimos en Uruguay, le decimos los porteños a los de Buenos Aires, ¿no? Y tenemos también una especie de estereotipo de lo que sería un porteño. Sí, Leonardo, tengo una duda, no sé si en tu país también se utiliza esto de el interior de la República. Sí, se y utiliza. creo que esto viene justamente de la Argentina, ¿no? Porque Buenos Aires pues es costa y la capital que está fuera digamos, en el contorno del país. Entonces, cuando se refieren a la provincia dicen al interior de la República, ¿no? Entonces creo que en México aplica igual y llamamos al interior de la República a todo aquel que no está o que está fuera de la capital de Ciudad de México. Exacto. Cuando en realidad quien está al interior es la Ciudad de México, ¿no? Exacto, así acá en Uruguay le decimos está el interior, que es el que está en la costa. Es la ciudad más exterior del Uruguay, es un puerto, es una ciudad puerto en la costa, y ellos son 1.300.000 personas y le dicen que son del interior del Uruguay a 1.700.000 que viven afuera, ¿no? Y que en realidad viven en el interior, le dicen también, gente del interior, y ellos son los de la capital. Cuando está invertido el término, ¿no? Sí. Sí, en este caso está invertido. Luego le dicen ir afuera también, le dicen los de Montevideo, las personas de Montevideo que están en la capital adentro, le dicen ir afuera. Ir afuera es ir al interior. De acuerdo. Sí, Uruguay tiene una morfología muy particular, solamente está concentrado, el 50% del país está concentrado en un